Estamos en la serie Transformados para hacer la diferencia, serie basada en la primera carta del apóstol Pedro. Hemos venido meditando día a día en el primer capítulo. Hoy veremos la parte final del primer capítulo, pero antes vamos a pedirle al Señor que nos dirija en la meditación de esta ocasión. Padre amado, gracias por tu palabra, porque nos guías, nos inspiras, nos enseñas, nos muestras cuál es tu voluntad para nuestra vida. Oramos, Señor, con la súplica de que tú permitas que nuestro corazón esté dispuesto para oír, para escuchar, para atender, para obedecer. Anhelamos reflejar en nuestra vida lo que tú has hecho en la cruz del Calvario, a dar testimonio viviente del cambio que tú has puesto en cada uno de nosotros, que tú has hecho en cada uno de nosotros, Señor. Somos transformados para ser y para hacer la diferencia en la sociedad. No por nuestros méritos, no por nuestras virtudes, sino por el poder de tu sangre preciosa en la cruz del Calvario. Oramos en Jesús, tu Hijo amado, Señor y Salvador. Amén. Espero que podamos ir leyendo juntos durante los días de la semana en los que consideramos la palabra en las meditaciones. También podamos tener el ejercicio de leer juntos la escritura, que siempre es lo mejor que podamos hacer, leer juntos las escrituras. En este domingo, en esta ocasión, depende del día en que tú puedas conectarte con nosotros, tenemos como título del mensaje: Transformados por la esperanza y la santidad. Los versos que consideramos hoy son del 13 al 16 del primer capítulo de la carta de Pedro, primera carta de Pedro. El domingo pasado explicaba yo que hay dos extremos igualmente perniciosos, dañinos para el pueblo de Dios, especialmente para su misión y la tarea que Dios nos ha encomendado. Pero no solamente hablo de ello en términos generales para el pueblo de Dios, en realidad es también un dilema en el que vivimos cada persona, cada seguidor de Jesús. Por un lado, la mundanalidad que hace que nuestra diferencia se diluya. Acabamos pareciéndonos tanto al mundo que no hay en realidad una diferencia. El otro extremo es lo que he llamado el monacato. Es esa mentalidad de que se aísla, se aleja de la sociedad, del mundo, de las personas, pero también al estar fuera de la realidad de esta sociedad, nos hace absolutamente ineficaces. Cuando la iglesia es consciente de su extravío al caer en el extremo de la mundanalidad, una reacción natural es irse al extremo contrario, a una mentalidad de monacato. Y cuando la iglesia es consciente de que es un error tremendo el refugiarse en la seguridad de un monasterio, no solamente en términos físicos, sino en términos de carácter espiritual, también puede cometer el error de ir al extremo contrario y caer en la mundanalidad. Jesús nos advirtió de este doble error. Hoy la iglesia está metida justamente en estos dos extremos. Por un lado, un pensamiento demasiado comprometido con la sociedad, mundanalidad. Y por otro lado, un fundamentalismo radical que aísla, que ve todo como pecado, todo es malo, todo es dañino. Hay que retirarnos de todo lo que implique la sociedad. Jesús, consciente de que hay ambos extremos como peligros para la iglesia, para cada cristiano, él oró una oración muy sencilla. Padre, no te pido que los quites del mundo, yo te pido que los guardes del mal. Jesús sabía lo que hacía cuando oró. El Señor nos ha transformado no para que nos diluyamos en la sociedad,
y no para que nos aislemos de la sociedad. El Señor nos ha transformado para que seamos y hagamos una diferencia en el mundo, porque Él ama el mundo y no quiere que el mundo se pierda. Y Él ha decidido así que la iglesia es sus manos, sus pies, su presencia física en el mundo de hoy. Y el mundo a veces es un concepto tan amplio, tan grande, tan enorme, que podemos también perder la dimensión de nuestra presencia en la sociedad. Por ello, veámoslo de manera muy simple y muy sencilla. Cuando hablamos de hacer la diferencia en el mundo, no es más que hacer la diferencia en tu familia, en tu vecindario, en tu centro de trabajo, con tus amigos y sin duda que también en tu familia espiritual, que es la iglesia. Yo tuve la bendición enorme de nacer en una familia evangélica, pero como toda persona en lo individual, llegó el momento en que debía tomar una decisión para seguir o no a Jesús. Y ese momento llegó justamente en mi adolescencia. Y fue tal el impacto de esa decisión que yo tomé que me involucré en muchas actividades de carácter evangelísticas y especialmente en el ámbito público. Mercados, transporte colectivo, las calles, los parques, eran lugares para nosotros propicios para compartir el mensaje del Evangelio. Un domingo se me hizo tarde por andar justamente en el metro y llegué tarde a la iglesia. Me encontré al pastor en las escaleras y me dijo, ¿qué tal, Rafael? ¿De dónde viene? Dije, pastor, vengo de evangelizar en el metro. Observó su reloj, se me quedó mirando y me preguntó, ¿y cómo van sus estudios? Esa pregunta no la esperaba. Fue una pregunta sorprendente. No me ocupo hoy de compartirles lo que pasó después, pero acabé en el baño llorando intensamente. Ahora puedo decir a la distancia que el pastor me estaba dando una clase de teología muy importante. Sin duda que yo fui alcanzado para alcanzar a otros. Fui transformado para ser instrumento de transformación de otros. Pero el Señor me enseñó en esa ocasión que fui transformado para hacer luz ahí en donde el Señor me puso, en cada momento de mi vida. Para decirlo de forma un poco más clara, nuestra transformación no solamente implica que seamos instrumentos para evangelizar. También nuestra transformación implica un nuevo estilo de vida para hacer luz ahí donde Dios nos ha puesto. Tiene una dimensión misionera y evangelística, en el primer caso, pero tiene una dimensión ética y moral en el segundo. Los mismos extremos en los que podemos caer. A veces perdemos de vista que no basta con compartir el mensaje para los que no han creído, que necesitamos ser luz ahí en donde estamos. Y que no basta tener un buen comportamiento ahí donde estamos. También necesitamos anunciar el mensaje de forma clara y de forma verbal a todo aquel que no ha creído. Es los dos lados de una moneda y son las dos dimensiones, por decirlo de esta manera, de nuestra transformación personal. Pedro se ocupa en su carta de hablar con claridad acerca de la dimensión ética, personal, moral, que significa la transformación que Dios ha hecho en nuestra vida. Déjame decirlo de manera muy sencilla. Nuestra transformación tiene consecuencias. Dios ha hecho en nosotros una obra extraordinaria en nuestro ser interior. Nos salvó, nos perdonó, nos regeneró, nos transformó, nos ha salvado. Pero esa transformación, ese cambio interior, ese cambio de mentalidad, de corazón, también se refleja en un cambio de comportamiento.
Y el comportamiento tiene mucho que ver con aquello que pensamos, con nuestros valores y con nuestros principios de vida, con aquellas cosas con las que estamos comprometidos para hacer. Estas consecuencias de las que hablo están claras en el texto bíblico que veremos el día de hoy. Nunca debemos de pensar, bueno, Dios se ha encargado de cambiarme y la manera en que yo voy a vivir también es asunto de Dios. Yo solamente me pongo en las manos de Dios. Es una forma errónea de pensar. Como en el mundo natural, ya hemos venido a ser personas porque nacimos y somos hijos. Pero ahora depende de ti y de mí qué clase de hijos somos. Ya Dios, por medio de la sangre de Jesús, me adoptó como su hijo. Pero ahora depende en mucho. Está en mis manos, está en mi actitud, en mi responsabilidad, el tipo de hijo que yo voy a ser. La esperanza no es solo lo que esperamos, sino también la actitud con la que esperamos. Pedro habla de dos elementos fundamentales en esta transformación que Dios ha hecho en nuestra vida. Primero, vivir con esperanza. Y segundo, vivir en santidad. Dios nos ha transformado por medio de la esperanza y Dios nos transforma por medio de la santidad. Estas dos palabras, mantengámoslas hoy claras y sin ninguna duda. Dios nos ha transformado por medio de la santidad y por medio de la esperanza. Por eso decimos que la esperanza no es solamente aquello que esperamos, la herencia en el cielo, la culminación de nuestra salvación, el regreso de Jesús en gloria, sino también tiene que ver, y Pedro así lo enfatiza en su carta, con la actitud con la que vivimos en la vida. La esperanza es lo que esperamos y la esperanza es con la actitud con la que vivimos. En segundo lugar, Dios usa también el proceso de santificación para que podamos diferenciarnos del mundo en el que vivimos. La santidad es una forma de vida que tiene que ver con lo que no hacemos, sin duda. A veces nos es más fácil decir aquello que no hacemos para explicar lo que es la santidad, pero también la santidad significa aquello que sí hacemos. Y aunque desde el inicio de nuestro mensaje en Pedro, hace ya una semana, enfaticé la diferencia importante que hay entre el hacer y el ser. En realidad, son dos lados de la misma moneda, porque lo que hacemos da testimonio de lo que somos, y lo que somos se muestra en aquello que también hacemos. No hay diferencia. No tenemos que esforzarnos por hacer algo cuando eso que hacemos no es más que el reflejo de lo que en realidad somos. Hay algunos nos que implican santidad y hay algunos sí que también implican santidad. En Cantares es la serie que vimos hace ya algunas semanas. Insistía yo en la importancia de que también nosotros podamos participar disfrutando del mundo de la belleza de los enamorados, la belleza de las palabras, de la poesía, la belleza del mundo natural en el que esa relación de pareja se dio. Pero ahora en Pedro nos introducimos al mundo de lo que es bueno, lo bello, ahora lo bueno. Y lo bueno tiene que ver con nuestro estilo de vida, nuestros valores, nuestras actitudes y nuestras acciones. Amados hermanos y hermanas, queridos amigos y amigas, que podemos compartir hoy ese mensaje, qué importante es que no renunciemos en la vida a ser buenos y a lo bueno. A veces se ve hoy con cierto dejo de ingenuidad la aspiración honesta, profunda y sincera de ser personas buenas. Parece que hemos caído en un momento en una mentalidad de cinismo en donde todo el mundo justifica la maldad de sus actos.
Justificamos lo que no debemos de justificar. Justificamos aquello que sabemos que no debemos de hacer. Y a veces aducimos nuestra debilidad humana, nuestra imperfección, nuestras incapacidades, nuestra inmadurez. Y es verdad, todo eso participa en esta condición humana en la que cada día somos llamados a poder nuestra mente y nuestro corazón en ser personas realmente buenas. No hay nada de malo en esa aspiración, no es algo pecaminoso aspirar a ser bueno. Sabemos que los recursos con los que Dios nos ha dotado para poder serlo requieren de una profunda transformación. Pero ese justamente es el mensaje de Pedro. Ya Dios hizo algo en ustedes extraordinario. Los profetas desearon verlo y no lo pudieron ver, apenas anunciar lo que vendría a cumplirse en Jesucristo. Pero ya ustedes y yo hemos sido transformados mediante el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y eso le llamamos ¿cómo? Pues nuevo nacimiento, nuevas personas, nueva mujer, nuevo varón, nueva criatura en Cristo. Dios nos ha hecho una nueva persona en Él. Ahora, Pedro nos dice, comprométete para ser el hijo que Dios espera que tú seas. De esta manera podremos brillar en el sitio en donde estás. Así dice el canto. Brilla en el sitio donde estás. Qué sencillo, qué simple este gran debate que podemos establecer con criterio y con crítica profunda y fuerte acerca del error de ir al monasterio o de perdernos en el mundo, se ha resuelto de forma tan sencilla con un antiguo canto que los niños cantan desde su época más tierna en la iglesia. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Hay mucho rechazo hoy al cristianismo. Puedo decir con toda honestidad que mucho de ese rechazo está bien justificado. A veces el fundamentalismo, la mundanalidad hacen que se dañe de manera profunda y seria el testimonio del pueblo de Dios. Por ello conviene leer la carta de Pedro para brillar en el sitio donde el Señor nos ha colocado. Ya hemos escuchado la lectura dramatizada de la carta que estamos viendo hoy. Déjenme leerles una vez más los versos 13, 14 y 15 hasta el 16. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos, porque yo soy santo. Iniciábamos el mensaje hablando de que lo que Dios ha hecho en nuestra vida tiene consecuencias. Y hemos llegado al tema de las consecuencias justamente a la luz del texto bíblico. Hay algunas expresiones de Pedro en este parrafito que nos permiten y nos llevan a considerar las consecuencias de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Miren, el verso 13 inicia diciendo, así que, una vez dicho lo que he dicho, procedo a establecer sus consecuencias. El verso 14 dice, por lo tanto, también es una expresión que nos va a hablar en el segundo lado de la frase acerca de aquello que viene como consecuencia de lo dicho con anterioridad. Y en el verso 15, Pedro dice, pero ahora,
Se refiere a lo que va a cambiar, aquello que debe cambiar como impacto por el impacto que produce la obra de Dios en cada uno de nosotros. Cuando Dios transforma nuestra vida, sin duda que hay implicaciones morales de nuestra salvación. Dios impacta nuestra forma de comportarnos. También impacta nuestra ética personal, la manera como nos relacionamos en el mundo, lo que hacemos, lo que debemos hacer, la manera en que tomamos decisiones en la sociedad, nuestro comportamiento en la sociedad. Así que cuando leemos el pasaje que hemos ya considerado, podemos formularnos algunas preguntas. Una de ellas es, ¿estoy viviendo hoy de acuerdo con el carácter de un Dios santo? Sean santos porque Dios es santo. ¿Estoy reflejando en mi vida el carácter de un Dios que es santo, que está comprometido con lo bueno, con lo que es justo, con lo que es verdadero? Mi vida refleja el carácter de Dios que está comprometido con la justicia, con la bondad y con la verdad. Ahí en mi trabajo, ahí en mi matrimonio, ahí en mi familia, ahí en el vecindario, ahí con los amigos en la cancha de fútbol, en la cancha de básquetbol, viendo la televisión, jugando ahora con los juegos que tenemos en las computadoras. Ahí donde estoy, soy luz cuando reflejo en mi vida el carácter de un Dios santo. Segunda pregunta que me puede ayudar a comprender el mensaje de Pedro es, ¿estoy viviendo con la actitud correcta? Dice Pedro, vivan con esperanza. Estamos llenos de malas noticias y de noticias falsas. Sin duda que es razonable cuando alguien tiene una actitud pesimista ante la realidad. Sin duda que el cariño que hoy tenemos tanto en las mascotas se debe a que nos han tratado mal, tal vez nos han apaleado, nos han pateado, nos han hecho sufrir, nos han lastimado, y es mejor estar solos que mal acompañados. Así que yo sé que si a mi mascota la alimento bien y le hago cariñitos en su panza, será una mascota fiel por toda la vida. No es fácil. Sufrir, ser herido, herir. Y eso puede llevarnos a una actitud de cinismo y de desilusión y de pesimismo. Incluso las personas optimistas pueden verse como personas demasiado superficiales o tontas o ignorantes. ¿Cómo puedes vivir con la esperanza en un mundo como el que vivimos hoy? Porque mi esperanza está puesta en la herencia que voy a recibir cuando el Señor me llame a su presencia. Pero no solamente eso, porque si bien podemos aguardar con verdadera actitud de esperanza eso que el Señor nos ha prometido, también Pedro dice, preparen su mente para pensar de esta manera. Dispongan su mente para pensar de esta manera, porque si tú logras poner en tu corazón y en tu mente el software, el sistema de la esperanza, sin duda que aprenderás a leer la realidad con otros ojos. Aprenderás a mirar el mundo con otros ojos y aprenderás a escuchar lo que escuchan tus oídos con otra forma de oír, porque lo harás con la actitud de aquel que tiene esperanza. Queridos hermanos y amigos, hay muchas cosas que la humanidad pierde y que tú y yo podemos perder. Lo único que nunca debemos perder es nuestra esperanza en las promesas de Dios. Podemos fijar nuestra mente en la oscuridad. Podemos pasar muchas horas en el Facebook o en la computadora leyendo malas noticias. Podemos pasar la noche viendo el noticiero de la televisión con tantos crímenes como cada noche escuchamos que se cometen y llenar nuestro corazón de pesimismo, de dolor y a veces de cinismo al decir, bueno, si todo el mundo lo hace, ¿qué puedo hacer yo? Pero Pedro dice, mantengan su esperanza. A veces las cosas no van bien, mucho menos para una iglesia
que está viviendo desplazada de su lugar de origen, en condiciones de pérdida de derechos, sin ninguna protección social, sin ninguna protección del gobierno, a expensas de los que les persiguen, pero dice Pedro, pongan su esperanza en el Señor, porque hay algo trascendente que va más allá de lo que vemos y escuchamos y sentimos. La tercera pregunta que puede ayudarnos a tener la actitud correcta cuando somos transformados es, ¿estoy viviendo apartado para Dios? Y Pedro nos dice que hay dos grandes retos para esta dimensión de la santidad como un estilo de vida. Lo primero es salir adelante de aquellas cadenas que me atan a una tradición. Porque la iglesia a la que Pedro describe también conocía de muchas tradiciones que podían atarlos al pasado, a vivir como vivían antes, lejos del Señor, pero cerca de su religión, lejos de un corazón sincero, pero cerca de muchas reglas que los asfixiaban, mucha superficialidad, mucha apariencia, mucha religiosidad, muchas ceremonias y rituales, pero poco corazón. Dice Pedro, también deben tener claro que no pueden seguir viviendo como esclavos de sus deseos. Porque el deseo es algo natural. Tenemos hambre, tenemos sed, tenemos sueño, tenemos muchos deseos de pasar nuestra vida lo mejor posible y eso no tiene nada de pecaminoso ni de malo porque Dios así nos formó. Pero Pedro está hablando de esos deseos que nos llevan a hacer lo malo, a tomar lo que no debemos tomar, a pensar y a desear lo que no debemos ni tomar, ni pensar, ni desear. Dice la palabra, sean santos. Si Dios transforma nuestra vida mediante la esperanza, nos hace personas nuevas. Y Dios transforma nuestra vida mediante la santidad, porque nos aparta para dejar de hacer lo que es malo y nos aparta para hacer todo aquello que es bueno. Observemos cómo en los pequeños 3 o 4 versos que hemos leído hay algunos verbos que nos desafían. Son verbos que nos comprometen. No podemos decir, ya Dios me cambió y que Él se encargue de lo que viene. Es un desafío a nuestra vida a cambiar nuestro estilo de vivir. Vean las expresiones en las que están incluidos algunos verbos y que siempre implican, tanto en su forma activa como en la forma pasiva, de cualquier forma implican algún grado de acción. Dice Pedro, prepara tu mente. Nadie puede hacerlo por ti. Prepara tu mente. Ejercita el control propio. Nadie puede controlarte más que tú a ti mismo. Seguramente has intentado controlar la vida de alguna persona y te has dado cuenta que eso es un fracaso rotundo. No puedo controlar la vida de mis hijos, de mi esposa, de mi padre, de mi madre, de mi hermano, de mi hermana, ni de mis empleados, ni de mis patrones. Solamente puedo controlar mi propia vida. Y eso cuando realmente la rindo a los pies de Cristo. Ejercita el control propio. Quiere decir que ese desafío, ese ejercicio, esa tarea nunca termina. Todos los días estamos llamados a ejercitarnos en el dominio, en el control propio. Mis emociones son extraordinarias, pero pueden ser mis peores enemigos. Mis deseos son extraordinarios, pero pueden ser mi peor enemigo. Mi mente es capaz de crear muchas cosas hermosas, pero puede ser mi peor enemigo. ¿Y qué decir de mis acciones? Ejercita el control propio. Las frases que Pedro usa siguen diciendo, pon tu esperanza. Es una decisión tuya. Pon tu esperanza, vive, no vuelvas atrás. Sean santos. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que alguien pueda vivir con estándares tan altos en su vida?
con una ética que pone el cielo, el límite bastante arriba. Pedro dice, por la transformación que Dios ha hecho en ustedes y la obra que el Espíritu Santo sigue haciendo en sus corazones por medio de la obra de santificación, que es la obra del Espíritu, cuando Él toca nuestra voluntad. Y podemos decir, Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Amados hermanos y amigos, queridos hermanos y hermanas que conforman nuestra familia espiritual, no hay impacto más poderoso en tu familia. No hay impacto más poderoso en tu matrimonio. No hay impacto más poderoso en tu vecindario, en tu trabajo, en tu iglesia, más que siendo la diferencia y alumbrando en el sitio donde estés. No hay mayor impacto ni forma de evangelizar más poderosa más que el impacto que producen vidas transformadas, vidas que siguen siendo transformadas mediante la obra de santificación del Espíritu Santo y mediante actitudes de esperanza. Por ello, debemos de huir del monasterio que nos hace ausentes de la sociedad. Debemos de huir de la mundanalidad que nos hace irrelevantes en la sociedad. Unamos nuestros corazones para orar al Señor y le roguemos que seamos luz que resplandece en las tinieblas. Y para ello, quiero invitarte a que me acompañes a orar la primera parte de la conocida oración de la paz. Es la forma de brillar en el sitio donde estés. Oh Señor, hazme un instrumento de tu paz. ¿Qué oración más relevante puede haber hoy que orar para que Dios nos haga instrumento de su paz? Que cada familia, que cada matrimonio, que cada hogar, que cada congregación sea un instrumento de la paz de Dios. Donde hay odio, que lleve yo el amor. Llegaste a un lugar, la presencia del amor. Donde hay ofensa, que lleve yo el perdón. Y cómo duele cuando hay que perdonar a aquella persona que nos hirió de veras profundamente. Brilla en el sitio donde estés. Donde haya discordia, que lleve yo la unión. Donde haya duda, que lleve yo la fe. Donde haya error, que lleve yo la verdad. Donde haya desesperación, que lleve yo la alegría, la esperanza. Donde haya tinieblas, que lleve yo la luz. Que así sea. Que así sea en tu vida y en mi vida, para la gloria, para la honra del Señor y para hacer la diferencia en la sociedad. Amén.